Radio Exitosa presenta su secuencia. Se busca presidente. Ayúdenos a encontrarlo. Debe ser hombre o debe ser mujer. Debe ser honesto o corrupto pero que haga obra. Debe ser viejo o debe ser joven. Debe ser conciliador o confrontacional. Se busca presidente. Aquí en Exitosa. No se lo pierda. ¿Hace cuántos años? Hace más de 190 años que andamos buscando presidente en el Perú, estamos buscando una clase política como la gente. Y yo creo que es importante tratar de regresar a veces un poquito a la historia. Yo el otro día hablaba de la independencia del Perú, que en realidad fue producto de 2 invasiones, ¿no? Y eso es lo que celebramos, por eso nuestros héroes todos son argentinos, colombianos, venezolanos, ¿no? Y desde la independencia, quiero decir, o la mayor parte de ellos. Pero también es bueno recordar un poco la historia. El otro día alguna gente me creyó loco cuando yo dije que en el Perú hay democracia porque en determinado momento se peleó por ella durante el gobierno del general Morales Bermúdez y se hizo una pelea porque se restableciera la democracia en el Perú, y la mayor parte de gente que daba esa pelea era de izquierda. Y por eso hay de alguna manera una deuda. Ahora, después los que se usufructuaron, digamos, la democracia fueron otros. Pero no solo de izquierda. No solo de izquierda, porque el papá del señor que está conmigo fue parte, no solo de los que pelearon por la democracia, sino los que tuvieron que pagar, ¿no? Por haberse comprometido en esa batalla. Estamos con Alfonso Bahía. Bienvenido, Alfonso. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación. Tu papá fue deportado, ¿no? Bueno, mi papá fue perseguido por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado durante todo el septenato, y después durante el gobierno de Morales Bermúdez se ejecutó la orden de deportación, pero mi padre fue, digamos, intentado de asesinar un par de veces. Una vez llegaron a la casa nuestra en las Tres Marías de Monterrico. Mi padre tuvo que saltar el muro de la casa cuando habían rodeado los policías el frente, y saltó justamente a la casa de Genaro Delgado Parque, que vivía atrás de la casa de mi padre. Y de ahí, evidentemente, después de varias horas, tomó otro vehículo y salió escapándose de la Policía de Investigaciones del Perú, la PIP de esa época. De esos días. Fueron momentos realmente de tensión en la casa. Yo tenía muy poca edad, 5 años, y recuerdo, digamos, la preocupación de lo que existía y la tensión. Pero la deportación a la que tú haces referencia ocurre en el año 78, en vísperas del Mundial de Argentina 78. Le digo en vísperas porque lo deportan a Argentina. Y ocurre porque efectivamente en el gobierno de Velasco, ya mi padre, o de Morales Bermúdez, ya mi padre era muy incómodo porque tenía un periódico que se llamaba El Tiempo, que era un periódico evidentemente reaccionario, como le decían ellos, y independiente, cuando las voces eran monocordes de la prensa que había sido ya estatizada por el gobierno. Pero la prensa está... La gente el Comercio Expreso, la Correo, gente más joven no lo conoce, pero todos los diarios y la televisión están totalmente controlados. Tomados por el general Velasco y su régimen, y lo había continuado Morales Bermúdez. Y entonces en esa disyuntiva no había dónde escribir. Mi padre, creo que junto con algún otro periodista en otro medio, eran creo que los únicos dos. Chinos Lizares se llamaban, sí, me parece. Sí, tenían mi padre El Tiempo y el otro creo que se llamaba Opinión Libre, ¿no? Sí. Y bueno, mi padre escribía, le cerraron el periódico cerca de creo que una docena de veces, lo cual era imposible de poder trabajar en orden, pero mi viejo pues era un hombre que hacía el periódico en la casa, y bueno, se fajaba con sus ideas y sus principios, y escribió un libro que se llamaba El Poder Invisible, donde se contaban los detalles justamente de varias de las tropelías del gobierno militar del septenato, como se llamó el gobierno de la primera fase del gobierno militar, y también algunas cosas del segundo en otro libro que se llamó después El Miserable. Entonces, entre este, digamos, cúmulo de informaciones, se convirtió en un hombre incómodo para el régimen y decidieron cogerlo, meterlo en un avión. El tema era así, ¿no? Yo me acuerdo claramente que ese día mi padre venía de una reunión en la Embajada de Estados Unidos, en la Embajada de Japón, en la Embajada Argentina. No me acuerdo dónde habían un cóctel, esos que siempre en las embajadas. Sí. Y mi padre creo que nos cuenta, bueno, dicen que mañana me van a tomar preso. Y le decimos, bueno, pero papá, debes escaparte. No, ya no puedo escaparme. Es más, no tiene sentido que me escape. En este momento el régimen está tan golpeado que es mejor que me tomen preso. Claro. Y vamos adelante. Y todos, bueno, muy preocupados, como te imaginarás. No, porque además fue de miedo, porque lo suben en un avión y no sabían dónde iban. Los llevaron ¿dónde? A Jujuy primero. Sí. A las 7 de la mañana cerraron la calle Víctor Maurta 300, donde vivía mi padre. En esa época era en San Isidro. Recordarán la gente que vivía ahí en el edificio Santa María, y cerca de 40, 50 hombres por las escaleras con metralletas
tocaron el timbre y dijeron lo de siempre, ¿no? El ministro del Interior quiere conversar con usted, otro a ella. Y pero se hizo pasar, les regaló unos libros, un café. Le ha mandado un edecán así como Mi madre sacó un maletín con ropa y mi madre fue con mi padre a acompañarlo y lo tuvieron preso una semana. Después él se declaró en huelga de hambre y finalmente terminó deportado a Argentina con Hugo Blanco, con Ricardo Letts. Una aventura realmente interesante que sirvió para que mi padre escribiera un libro que se llamó Secuestro, justamente, donde explica todo el detalle completo del momento político y las razones de ese... además el miedo que lo estuvieran llevando a Argentina, a Jujuy, con todas las historias que en Argentina tiraban desde los aviones a la gente que era de oposición. Y porque fueron indocumentados, sin ningún tipo de registro de personas que estaban presentes, recogieron a La Paz en Arequipa, en el camino... Y, en fin, mira, fue una experiencia que mi padre convirtió en un libro. Claro, ¿no? Pero lo increíble es que la gente, los jóvenes sobre todo, no conocen esa parte de la historia, pero que tiene otro lado, que es el lado de que finalmente de la lucha por la democracia los beneficiarios son los que ahora llamamos partidos tradicionales, pero que brillaban por su ausencia. Los partidos no estaban en esa pelea. Yo creo, en honor a la verdad... Nicolás, que tampoco se puede decir que solamente eran los periodistas los que estaban ahí o la civilidad y no los partidos, ¿no? Había una situación muy complicada en el país y creo que la reflexión viene en torno a la carencia de libertad para poder expresarte. Cuando no existe libertad para poder decir lo que uno piensa, siente o desea, entonces es muy difícil que no solamente los partidos, sino toda la sociedad pueda desarrollarse. Y lo que había en ese momento era lo que hay ahora en Venezuela. ¿No es cierto? ¿Qué partidos puedes ver en Venezuela? ¿Qué medios de comunicación en Venezuela? Claro, porque además se presentó la situación paradójica de que había que convocar elecciones, que finalmente ya se rindieron los militares diciendo ya vamos a hacer elecciones, pero si hacemos elecciones no hay ni partidos, porque no había inscripciones de partidos, o sea, los partidos están prácticamente congelados. Entonces hubo que hacer la asamblea constituyente no solo para, digamos, establecer el marco jurídico, lo que iba a hacer el Perú de ahí para adelante, ¿no? Lo que fue finalmente la Constitución del 79, sino además había que dar el espacio para que se construyan y se reconstruyan las organizaciones políticas. Claro, y recordemos, Nicolás, que en esa época es quizá una de las épocas, por lo menos que yo recuerdo con más cariño, sobre la política en el Perú, ¿no? Con personajes y personas y referentes políticos de indudable importancia, ¿no? Esa constituyente, por ejemplo, ¿no? Donde había gente tan valiosa como Bedoya Reyes, el propio Víctor Raúl Aya de la Torre, Andrés Tausen y tantos otros líderes de varios partidos, Chirino, Soto, Mario Polar, tantas personas que hoy lamentablemente no recuerdo, pero incluso del lado de la izquierda, Malpica, eran, ¿no? el propio Letts y varias otras personas que estaban metidas ahí. ¿En qué sentido voy? A que efectivamente, habiendo estado durante 12 años sin libertades, había también un deseo enorme para poder colaborar con esta nueva constitución de la República, ¿no? Y ahí los partidos trataron de armarse, resurgieron, pero logró proponerse algo para el país que fue una carta magna, ¿no? Que finalmente fue un consenso, fue un trabajo muy interesante y muy importante que al final concluyó con una transición democrática hacia Belaúnde, ¿no es cierto? Que después haya sido no tan bueno como queríamos los gobiernos siguientes, pero creo que al final de cuentas ha sido una época, digamos, de la cual sí, Nicolás, coincido contigo plenamente, hay mucho que aprender, ¿no? Yo creo que, sobre todo los jóvenes, que hay cierta generación que cree que el Perú es como es hoy día. Y los que tenemos un poco más de edad sabemos que el Perú no es lo que era hoy día. El Perú, en realidad, que hoy tiene tanto por delante y del cual nos quejamos por el 2.5% de crecimiento y no más, era un país que estaba destruido en la época militar, destruido por políticas socialistas, comunistas, izquierdistas, sin ningún tipo de sentido y ningún tipo de fijación en la gestión, sino básicamente en la ideología. Y eso tenemos que tenerlo claro los peruanos, porque si no, comenzamos a confundirnos. Claro, ¿no? Pero no solamente eso. O sea, yo en esa época era militante de izquierda y me podría poner a discutir porque tú sabes que dentro de la propia izquierda habían diferentes variantes y... ¿no? Yo militaba en un grupo trotskista que era, dicho sea de paso, muy crítico a la Unión Soviética, a la falta de libertad, es decir, que defendía el hecho de que podía construirse un socialismo pero con libertad. Pero bueno, no quiero entrar en esas profundidades, pero a lo que voy es que, es decir, lo que teníamos era un país que había sido seriamente dañado por la promesa de un gobierno militar que dijo... campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Entonces, supuestamente era, entre otras cosas, y en realidad uno de los asuntos más importantes que fue el de la reforma agraria, la promesa de que los campesinos iban a dejar de ser tratados y de vivir en las condiciones miserables en que vivían. Pero al final de los 7 años de Velasco,
la situación de los campesinos era peor. Es decir, hubo un retroceso. En el campo no había para comer y la gente empezó la migración o se multiplicó la migración económica de una manera brutal. El Perú pasó de ser un país mayoritariamente rural a ser un país mayoritariamente urbano. Pero, Nicolás... Entonces, eso, yo creo que eso ha sido tan determinante para lo que es la sociedad peruana, cuando uno dice, pero ¿por qué los peruanos no respetamos las reglas? Porque heredamos una sociedad de sobrevivientes, de gente que no tenía dónde vivir, dónde comer, dónde trabajar, dónde curarse, dónde educarse, y donde la mitad de los peruanos salían a la calle cada día a ver qué iban a comer ese día. Pero eso fue tremendo. Pero donde hubo mejoras económicas muy importantes fue solo para la clase gobernante de ese momento, que fueron los militares. No podemos tampoco olvidar eso, Nicolás, porque si no sería dejar de tener una parte importante del análisis presente. Entonces, ese gobierno militar... ¿Hubo enriquecimiento ilícito que nunca se investigó? Hubo enriquecimiento ilícito, hubo una enorme corrupción y hubo una casta de militares que gobernó pegados a la billetera del Estado para vivir de él. Esa fue la verdad de ese gobierno, que tuvo seguramente en el principio en el papel ideología, interés, ganas de cambiar las cosas, pero que cayeron muertos básicamente porque no tenían realmente vocación de servir al país y no servirse a ellos, como muchas veces escuchamos en otros gobiernos. No, porque se ha hecho un mito alrededor de eso. Yo recuerdo que cuando se discutía en la Asamblea Constituyente, yo tuve yo creo que la fortuna fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. O sea, yo me quedaba de madrugada porque los locos de Víctor Hugo en la torre a las 11:10 de la noche empezaban las sesiones, acaban a las 6 de la mañana. Claro, interesantísimo. ¿No? Pero era tan apasionante, él era brillante y el nivel del debate era impresionante. Entonces, pero el tema es que en determinado momento hubo una comisión para investigar las violaciones de los derechos humanos por un lado y por el otro lado el enriquecimiento ilícito. Y yo trabajaba como asistente en la comisión de enriquecimiento, no teníamos un sol, no nos daban presupuesto, y en determinado momento el mensaje que nos llegó fue más o menos, ¿saben qué? El precio que vamos a tener que pagar la democracia, es olvidar esto. Voy a ser bien grosero, es hacernos los cojudos sobre eso, por lo menos por ahora, ¿no? Por lo menos por ahora, ya después ver. Quedaron los millones, pero sí hubo algunas interesantes cosas, ¿no? Yo recuerdo un titular del Tiempo en la época de mi padre, que él escribe: señores ministros, háganlo por el Perú, váyanse a sus casas. Y mi viejo revela información que le dan donde se muestran las casas de los agregados militares del Perú en Washington, en la zona de Bethesda, que es la zona más cara. Más ficha, sí. Y entonces en ese lugar los militares, en las épocas en el Perú no había para comer nada, habían comprado no sé cuántos cientos de miles de dólares o millones de dólares en comprar casas para los agregados militares. Era una cachetada a la pobreza. Como esa, había una docena de rosario de cosas que hacían estos señores que creían que el poder era para siempre. Eso es lo que quizá queda como reflexión quienes hemos vivido un poco más de tiempo, ¿no? Como los que llegan al poder a veces se equivocan, a veces no leen la historia, no tienen un historiador al lado que les cuente cómo ha sido ese Perú y cómo han sido esos gobiernos. Ahora, lo paradójico que estamos siempre, por ejemplo, ahora estamos discutiendo como si estuviéramos fundando la República. Es nuevamente. Una cosa, no, es de loco. Vamos a ver qué vamos a hacer con la educación. De 294 años de vida republicana, estamos viendo cómo vamos a hacer la educación en el Perú. Nicolás, es esa lamentable enfermedad que tienen los gobiernos que entran, que creen que tienen que refundar el país, diciendo que todo lo que acaba de ocurrir en el país está mal hecho y que corresponde entonces empezar nuevamente a refundar la República con su gobierno, que además dura 5 años, que no es nada, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ahí, en realidad, más que una pobreza material, lo que tenemos los peruanos es que hacer una reingeniería de las mentes de los políticos, las cabezas de los políticos, las formas de pensar que tienen ellos, porque creo que ahí está parte del problema, ¿no? Por cierto, los partidos políticos, el financiamiento, todo el tema que tú quieras de la forma como se vota, si hay o no voto preferencial, no, ese es un tema que lo puedes discutir horas, pero el asunto fundamental es que dejemos de ver una suerte de predestinación cuando yo llego al poder, ¿no? Yo soy presidente, entonces a partir de que yo llegué, todo lo de atrás es un desastre y solamente queda pero eso te enfrenta a la necesidad de una renovación en la clase política y un poco que yo fastidio a cada rato a Gastón Acurio con que gente como él debería meterse en política. Él dice, no, cada uno hay que hacer bien lo que uno hace desde su sitio y nosotros tenemos que exigir a los políticos que hagan bien su trabajo. Ahora, pero el problema es que a estos políticos que tenemos, ¿podemos tener esperanza en ellos? Yo creo que sí.
absolutamente, pero yo creo que uno no puede mirar la política en función solamente de los políticos, Nicolás, y creo que ahí el debate vuelve a equivocarse. Yo creo que si tú juzgas la política por lo que tenemos hoy en el Congreso solamente en los partidos, evidentemente te va a hacer desilusionar. Pero creo que hay una esperanza enorme en la gente joven, por ejemplo, en la gente que está en las redes sociales, en los nuevos medios electrónicos, en los nuevos medios digitales, en los nuevos plataformas de comunicación, donde lo que tú ves es un deseo de poder fiscalizar a los políticos y ser más bien la contraparte de ellos. Entonces yo creo que el político tarde o temprano tiene que ir entendiendo que al final la verdad siempre se sabe. Mira lo que estamos conociendo hoy todos los días en los medios, cada domingo, cada sábado, cada día de semana que pasa con la revelación que la prensa hace independientemente. Eso es buenísimo para el país. Es un contrapeso enorme. Entonces la pregunta es además si los ciudadanos podemos o no, Nicolás, desde nuestra zona de trabajo, el periodismo y la empresa privada y otros más, trabajar para presionar a los políticos. O sea, ser realmente agentes de cambio desde el lugar donde nos encontramos. Pero el problema es que también necesitas generar que se involucre en política gente que no se está involucrando en política y gente que tiene, porque es como una redefinición de qué es lo que es ser político, ¿no? ¿En qué consiste el ser político? Es decir, un político es una persona que tiene respuestas, soluciones, capacidad de liderazgo para resolver problemas y para conducir a la sociedad. Sin duda la capacidad fundamental y el deseo de servir, no de servirse, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cuánta gente hay así que no se mete en política porque lo que es la política y cómo la tienen como secuestrada algunos? O sea, acá Lourdes Alcorta decía el otro día, los partidos en el Perú tienen dueño. Eso es la triste realidad, y lo decía ella, que es militante de uno. Bueno, pero los que creen que está secuestrada por grupos políticos deberían de fundar sus partidos para sacar y hacer los cambios, ¿no? O sea, yo creo que el tema, efectivamente, concuerdo en algunas cosas con Lourdes Alcorta, o con Lourdes Flores también, en muchas cosas, por supuesto. Pero creo que lo fundamental está, así como se critica, se hace, ¿no? ¿Y se hace cómo? Porque yo no tengo un partido político, ni pienso en realidad en ninguno, ni fundarlo. Pero sí creo que desde el medio digital, desde la prensa independiente, en las redes sociales se puede hacer algo. Y creo que mucha gente piensa lo mismo. No solamente opinando, sino creo que lo primero que tienen que hacer las personas, Nicolás, y que no lo hacen, mira, es informándose. Creo que hay una carencia de interés por informarse de los problemas nacionales. Y creo que ahí empieza el problema de la votación al final de cuentas. Porque si tú tomas conciencia que el papel no es solamente del partido o del que vota por el partido, sino tuyo como ciudadano, pero ahí hay una parte fundamental. Fíjate, yo creo que todo este fenómeno de la corrupción grotesca que hemos visto en los gobiernos regionales y locales a lo largo de todo el año pasado, todos los destapes, de alguna manera han despertado como la voluntad política de los ciudadanos. Porque no es que estamos hablando de que están robando plata de terceros, no están robando la plata a nosotros. Entonces estamos hablando de que se tiraron la plata de un colegio que no terminaron, de un hospital que no han hecho, de una carretera que se construyó mal o la abandonaron, de un puente que no se hizo. Es decir, nos están robando nuestra plata. Entonces eso como que ha producido un shock en la gente, que yo creo que es absolutamente saludable. Ahora, aterrizando un poco, aprovechando que te tengo acá, Alfonso, ¿qué piensas de este fenómeno de Urresti? ¿No? ¿Qué opinión te merece? ¿Que es una... ¿Tú crees que es un outsider, que es claramente un fenómeno de esta naturaleza? Mira, yo tengo la impresión de que el fenómeno Urresti está creado artificialmente, mejor dicho, ha sido creado, no es una propuesta espontánea. Pero ¿no? ¿Creado por qué? O sea, no es que esto ha ido surgiendo, sino que ha habido alguien detrás que ha dicho, mira, este hombre puede ocupar este espacio. ¿De Fabre? ¿Tú crees que es una idea de Fabre? No sé si será de Fabre, porque no tengo idea, no tengo información, pero sí te puedo decir, yo me baso en hechos, no en suposiciones, ¿ya? Entonces tú, como eres un periodista informado, debes tener información que yo tengo, y es el estudio que hizo IP Noticias hace más o menos unos 4 meses, entre agosto y octubre del año pasado. IP Noticias hizo una valoración de la cantidad de minutos, segundos y centímetros cuadrados que había tenido el señor Urresti en las pantallas de televisión y en los diarios, en primera página, etcétera. Y valorizó eso en $13 millones. Hasta octubre. Si sumas noviembre, diciembre, enero y cuando se fue, posiblemente sean otros 13, otros $20 millones adicionales. Yo me pregunto y hago la siguiente reflexión. ¿Cuántos candidatos, cuántos políticos, cuántas marcas tienen esa cantidad de dinero a disposición para poder hacer un lanzamiento mediático? Él ha utilizado su cargo, tengo la impresión,
para hacer más una lanzamiento o prelanzamiento, y ha ido esto como evolucionando, ¿no es cierto? O sea, este urrestismo ha ido siendo contagiado al gobierno, que buscaba desesperadamente una solución a sus problemas, y Urresti ha sido una buena solución a esos problemas. Creo que ha generado una polarización de la prensa. A mí la impresión que me daba es que él más bien iba a tender a distanciarse del gobierno y salir del gabinete y jugar su propia opción, pero lo que me ha sorprendido es el hecho de que él decide inscribirse en el Partido Nacionalista, lo cual supone, es decir, un riesgo con respecto a la popularidad que ya había alcanzado, es decir, cargar el activo del Partido Nacionalista. Tengo la impresión, Nicolás, que ahí Daniel comete un error garrafal, ¿no? O sea, creo que desde el jueves Daniel Urresti tiene menos valor político que lo que tenía el día jueves en la mañana. Es decir, creo que desesperadamente el nacionalismo ha ido a buscarlo, ha ido a atraparlo, ha ido a cooptarlo para hacerlo firmar y decirle, mira, los juicios y las cosas X, Y, Z te las vamos a hablar nosotros aquí en casa. Y Daniel Urresti, que no es un político, no es una persona ducha en el tema, ha caído realmente inocentemente desde mi punto de vista, y ha firmado lo que nunca debió firmar. Porque ahora el ticket de Urresti vale menos, sin duda vale menos, porque está asociado no a una opción, no a una propuesta programática para el país, ni siquiera a ideas. Está asociada a un pero está asociada a un grupo antifujimorista, antiaprista. Claro, el problema es que ahora es antifujimorista, pero está con el Partido Nacionalista. Y ahí hay un problema. ¡Ping! Eso es para abajo. Ese es el problema, porque él en el anti todavía puede tener esos dos espacios, el antiaprismo y el antifujimorismo, pero cuando se queda con el nacionalismo, se abraza a una opción que ahora está muy discutida por los temas de corrupción y de N problemas que tiene el nacionalismo como partido. No puede ni siquiera mantener una bancada ordenada en el Congreso, y ahí va a ir Urresti. Entonces creo que a Urresti lo han creado como un Frankenstein, con todo respeto por él también, no estoy tratando de, sino hacer una metáfora al respecto, pero creo que eso que ha hecho Urresti, que había sido manejar su imagen de manera, digamos, mediática, lo ha terminado por hacer pisar el palito y firmar lo que no debió firmar. Ahora, es impresionante lo que ocurre. Mira, ayer yo lo tuve en la noche en Punto Final, en una entrevista programada para 12 minutos, y nos fuimos a 22. Y no es manco, tiene argumentos, tiene respuestas. Ahora, yo creo que en el caso, o sea, así como se equivocaron apristas y fujimoristas en que él mandaba un Twitter y ellos le contestaban en todos los medios, yo creo que de alguna manera la equivocada, o sea, los propios opositores de Urresti lo han sobredimensionado, o sea, lo han disparado más arriba. Pero yo creo que en el caso Bustillos es bien, ahí es un asunto bien. Yo vi la entrevista en tu programa de ayer. En las redes te dicen que eres parte de la campaña de él y te dan duro, ¿no? Lo cual... No, pero eso es una parte, ¿ah? Eso es una parte, porque en las redes ayer, en la noche, hemos sido tendencia, y cuando tú pides opiniones, la cantidad de gente que opina a favor es impresionante, ¿eh? La gente que opina a favor de él. Mira, con todo respeto, habría que tener cuidado siempre, Nicolás, con quienes opinan a favor o en contra de algo. Los que están en las redes sociales, los que tienen Twitter y lo manejan con bastante, digamos, rigurosidad, como son los periodistas de información, pueden comprobar realmente que muchas de las personas y muchas cuentas tienen un solo seguidor o no tienen seguidores que te hablan a favor de Urresti. Eso lo puedes comprobar tú simplemente mirando quiénes están diciendo sí por Urresti, y vas a darte cuenta, si ves su perfil, cuándo ha sido creado y cuánta cantidad de tweets tiene. A veces no tiene ninguno o tiene 0 seguidores. Es un poco extraño eso, pero ese es, digamos, un tema anecdótico. Lo que iba era el asunto de fondo de tu entrevista. Y me pareció, yo escribí un artículo anoche sobre el tema porque me pareció interesante lo que vi, ¿no? Creo que Urresti se victimizó y creo que lo hizo bien hasta un punto en el que me pareció que cometió un error nuevamente. ¿Qué es lo de la subasta? Eso? Sí, creo que eso termina por, digamos, banalizar, ironizar y burlarse de un tema sobre el cual él no debería burlarse. Él debería tomar con un enorme respeto lo que está pasando con el señor Bustillos, muy al margen de si él dice que es inocente, pero cuando él dice mi carrito y saca las espadas, mira, si tú eres familiar y tú eres una persona relativamente seria y miras lo que está pasando, eres familiar de Bustillos, ¿qué vas a pensar? Este hombre se está burlando de nuestro padre fallecido, asesinado de esa manera, con una granada, y se burla así, ¿no? No tiene necesidad de hacer eso. Ese es un error que comete, como el error de haber firmado por el Partido Nacionalista. Claro, pero que son errores que no debería cometer en todo caso si tuviera a alguien
digamos, tipo Fabre, que ha sido un genio manejando campaña. Ahora, con respecto al caso Bustíos, mira, yo he seguido por años el caso Bustíos, ¿sabes? Sí, ayer escuché el reportaje. No, escúchame, bueno. En el juicio, Ojos de Gato nos ataca, o sea, me ataca a mí personalmente, porque dice que por culpa nuestra, que por culpa nuestra, hubo un montón, 20, 30 periodistas que nos compramos el pleito de averiguar primero quién era este hombre, que no sabíamos quién era, y luego porque se le hiciera un juicio y porque fuera a la cárcel, sobre todo después que mataron a uno de los testigos. Entonces, a mí lo que me preocupa de toda esta denuncia de Ojos de Gatos es que, y eso es lo que me parece raro en la actitud de la Fiscalía, es que él se está exculpando. Él no está diciendo, Urresti también. Él está diciendo, Urresti fue, yo no. Entonces, ¿cómo la Fiscalía le cree la mitad y no le cree la otra mitad? Eso es lo que no entiendo, lo que me parece raro, porque a mí me hubiera parecido más razonable si acusan a Urresti de encubrimiento, de él en su calidad de inteligencia y de contrainteligencia, debió saber, digamos, ¿no?, que de repente por ahí podían armar un caso judicial contra él, pero no, lo están acusando de una participación en algún momento directa en el asesinato o de ser el autor mediato. O sea, eso es lo que me parece que te da el olor a que esto tiene un contenido que va más allá del interés de justicia, ¿no? Estoy hablando de las autoridades, ¿eh? de los políticos interesados en llevar las cosas en una dirección. Pero y yo creo que habría que separar las dos cosas, porque yo creo que si hay más gente involucrada en el asesinato de Bustíos hay que saberlo. Yo creo que lo que menos debería hacer el aprismo y el fujimorismo, y cualquier político en este momento, sería meter las narices en el juicio de Bustíos. Creo que no le corresponde a los políticos estar pendientes de lo que está pasando ahí en los términos de querer politizar el tema, como se dice, sino creo que dejar a la Fiscalía que actúe y que actúe el Poder Judicial. Hay una cosa que a mí me parece que está pasando y que ha pasado en anteriores oportunidades, que nosotros, o sea, los periodistas, los líderes de opinión, pensamos que lo que pensamos nosotros es lo que piensa la gente. Y no es así, ¿eh? No es así. O sea, yo creo que este fenómeno Urresti puede ser mucho más, ¿no?, complicado y fuerte de lo que nosotros podemos valorar en este momento, ¿no? Ahora, por supuesto, que tiene todavía mucho camino por recorrer, y esto, como tú dices, el hecho de haberse comprado el pleito del Partido Nacionalista, yo creo que le va a hacer daño. Un importante sociólogo que es Hugo Neira me comentaba una vez, en el Perú hay dos Perús, me decía, ¿no? Hay una parte del Perú que quiere matar a la otra parte del Perú. Están casi enfrentados. Él me hablaba de esa teoría y me parecía interesantísimo. Quizá Urresti represente a una de esas partes, ¿no es cierto? ¿Y por qué no, no? El Perú tiene tantas cosas que cambiar que un Urresti podría tener éxito en la política, quién sabe, inclusive sin ideas, porque hay una parte del Perú que no encuentra espacio y salida. Y eso es algo que es gravísimo para la política y para el sistema en general. Ese es el riesgo que tenemos que resolver, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alfonso Baigua, por estar con nosotros. Muy amable.